hemos vuelto a invitar a los expertos. Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas y Asesores Fiscales. Luis del Amo, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Mucho trabajo en este mes, supongo, mayo y abril, ¿no? Sí, son meses duros. Y a Rubén Jimeno, director del Servicio de Estudios también de la REAF. Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta que os quiero hacer. ¿Cómo me han devuelto a Hacienda si no he presentado la declaración? ¿Es un error o es que me quieren? ¿Soy un enchufado? Debe ser un error. Yo creo que sí. Montoro me quiere hacer una gracia. No Debe ser un error. Claro. ¿Han presentado ustedes la declaración? Yo no. Yo sí. Tú no. Yo no. Tú sí. Yo sí. En casa del herrero, cuchillo de madera. Muy bien. Casi 3 millones de contribuyentes ya han obtenido su devolución por el IRPF, un 65 más que en el mismo periodo del año pasado. ¿Por qué esta rapidez en esta campaña, Luis? Bueno, todo el mundo quiere presentarla pronto cuando le sale a devolver, ¿no? Porque le devuelven antes, o por lo menos eso nos dicen, y bueno, en muchos casos desde luego se cumple, sí. O sea, no tiene nada que ver con las elecciones ni cosas de este tipo. Bueno, no sé si el ritmo de devolución es más elevado que en otras campañas, la verdad es que no lo sé. Vamos a recordar las principales novedades de esta campaña, Luis del Amo. Bueno, por un lado lo que comentabas de la dación en pago, Eso que es. Esto, bueno, seguramente no hay demasiados casos y aunque parezca un poco contradictorio, cuando a alguien le ejecutan la vivienda, la tiene que dar en pago, se la ejecutan notarialmente o judicialmente, pues puede producirse una ganancia patrimonial. ¿Por qué? Bueno, pues porque los préstamos que nos daban eran pues hasta el precio a lo mejor de adquisición o incluso más. Y luego además porque se nos pueden haber acumulado ahí unas deudas por los intereses penalizadores, de tal forma que como la ganancia o la pérdida patrimonial se va a medir por la diferencia entre la deuda que nos condonan y el valor de adquisición del inmueble, pues podemos llegar a tener una deuda superior al valor de adquisición del inmueble, y cuando damos la vivienda a cambio de la deuda se produce una ganancia patrimonial que ahora queda exonerada. Antes había también una norma, pero era solamente para personas que estaban en el umbral de exclusión social, que era ya un nivel de pobreza extremo, vamos. Una novedad en este ejercicio que ha surgido hace tan solo 2 semanas para los preferentistas. Lo queremos aclarar. Bueno, es que ha salido un Real Decreto Ley que hemos estado Rubén y yo viendo esta mañana, que salió el viernes, pero como era fiesta aquí en San Isidro, claro, pues no nos dedicamos a ello y nos hemos dedicado esta mañana a mirarlo del Real Decreto Ley 6/2015, y entonces en ese se da, digamos, otra vuelta de tuerca a la tributación de preferentes, pues digamos de alguna manera para mejorar en fin, fiscalmente lo que ya de por sí pues fue un fiasco desde el punto de vista financiero. Y entonces pues está hecho para personas que hayan tenido ahora una sentencia favorable o para aquellas personas que llegaron a un acuerdo con las entidades bancarias. Que en este caso beneficia al contribuyente. Sí, beneficia al contribuyente porque de alguna manera permite, en el caso que haya habido rendimientos de capital mobiliario negativo y positivos, o rendimientos de capital mobiliario negativo y ganancias patrimoniales, compensar más fácilmente esos dos sacos y que por lo menos las pérdidas se pueden aprovechar fiscalmente, ¿no? Lo hemos dicho en la portada de nuestro programa de hoy, pero conviene recordarlo. ¿Quiénes no están obligados a presentar la declaración de la renta? Bueno, aquellos contribuyentes que tengan rentas de trabajo brutas inferiores a 22.000 euros, pues en principio... De un solo pagador. Efectivamente, un solo pagador, no están obligados a presentar la declaración. O incluso si tienen más de un pagador, 2 o más, pues si no superan la suma más de 11.200 euros, pues tampoco van a estar obligados a presentar la declaración. No obstante, sí que hay que advertir que muchos contribuyentes, aún no estando obligados a presentar la declaración, es conveniente que la presenten. Por ejemplo, bueno, pues si tienen deducciones en la adquisición de la vivienda habitual, para poder deducirse esas cuantías, o aquellos otros contribuyentes que tengan un plan de pensiones y se puedan aplicar una reducción en la base imponible. Bueno, pues todos estos contribuyentes, pues aún no teniendo la obligación de presentar la declaración, es muy conveniente que lo hagan porque les va a salir mejor. Nosotros ofrecemos hoy, tenemos estos 2 expertos, Luis del Amo y también Rubén Jimeno. Ese teléfono está abierto, 900-137, 900-137. Mara. Sí, 900-137-137, teléfono gratuito. En unos segundos vamos a pasar a escuchar a nuestros oyentes, pero ¿cuáles son las preguntas, las dudas más frecuentes que suelen tener los ciudadanos a la hora de hacer la declaración?
Bueno, yo creo que, no sé si lo comentamos el otro día, yo creo que se suscitan muchas dudas porque, bueno, la mayor parte de los contribuyentes tenemos rendimientos del trabajo, pues con incidencias relativas a los rendimientos del trabajo. También muchos en relación a la deducción por adquisición de vivienda, que ahora, bueno, sabemos que solamente se la puede deducir a aquel que haya entrado en el régimen transitorio, pero bueno, por ejemplo, en cuanto a trabajo, y ahora con los problemas que ha habido de tanto despido tal, pues es muy frecuente que haya dudas sobre cómo imputar cuando se reciben con atrasos, cómo imputar cuando se reciben después de haberse tenido que meter en un pleito y hay una sentencia, qué ocurre cuando el que paga es el Fogasa o cuando la empresa está en concurso. Todo este tipo de cosas es muy frecuente. En este caso son problemas de imputación, de en qué ejercicio se entra. Entonces, bueno, pues aquí las reglas son un poco especiales y entonces en el caso de atrasos, pues no hay que tributar hasta que no se perciba la cuantía. Y en ese año lo que sí hay que hacer es meterlo al año del cual proceden. Entonces, si a mí me pagan un atraso en 2014 que corresponde a algo que debería haber cobrado en 2012, tengo que presentar una declaración complementaria de 2012, ¿vale? En el caso de que haya por medio una sentencia para haber obtenido ese rendimiento, pues en ese caso se tiene que imputar al periodo en el que es firme la sentencia, ¿de acuerdo? Entonces corresponda cuando es firme. Y puede además que esta sentencia, o sea, que los tenga por sentencia y que además me paguen atrasado después de la sentencia. Y entonces tendría que imputarlo al año de la sentencia, pero cuando cobre también. O sea que, en fin, todo esto da un cierto lío, ¿no? Enseguida vamos a dar paso a nuestros oyentes y les pedimos brevedad. Son muchos los oyentes que tienen que hacer consultas a Luis del Amo y a Rubén Jimeno. ¿Alguna pregunta más antes de dar paso a los oyentes? No, bueno, decir que aún teniendo todas estas dudas, si se comete un error al hacer la declaración, sabemos que se puede modificar. Sí, ahí puede ser a favor o en contra. O sea, claro, si me he equivocado en mi contra, digamos que he pagado de más o he puesto algo para que me devuelvan menos, pues lo que tengo que hacer es enviar un escrito que se llama solicitud de rectificación y solicitud de devolución de ingresos indebidos. Una llamada que tenemos desde Madrid, Luis Manuel Fernández. Buenos días. Ustedes son expertos y están, me imagino que muy habituados a interpretar la ley, pero ¿qué modificaciones, a juicio de ustedes, si ustedes tuviesen el poder de introducirían en el impuesto y que consideren importante o imprescindible? Bueno, yo creo que el impuesto no está mal como está desde cierto punto de vista. Quizá el problema sea que en algunas fuentes de renta no tributamos por la renta verdaderamente obtenida, sino a lo mejor por algo más, porque hay determinadas fuentes de renta, como pueden ser los rendimientos de trabajo, donde no deducimos todos los gastos necesarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ahí puede haber algún problema. Por lo demás, el impuesto ha dado 100.000 vueltas. Luego podemos opinar, es un impuesto dual, donde los rendimientos de la renta del ahorro, que llamamos, pues intereses, dividendos y ganancias patrimoniales, pues tributan a un tipo proporcional, y el resto de rendimiento, pues rendimiento de trabajo, rendimiento de actividades económicas, van a una tarifa progresiva que llega a tipos muy elevados. Bueno, también hay modas fiscales, creo yo, y esta es una moda fiscal imperante en los países de nuestro entorno. Entonces no teníamos un impuesto dual y desde hace ya bastantes años tenemos un impuesto dual. Bueno. Vamos a recibir nuestra primera llamada que nos llega desde Alicante. Juanjo, bienvenido, ¿cómo está usted? Se nos ha cortado, estamos en Málaga. Rosario, bienvenida, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Me alegro de saludarle. Y a mí también. La pregunta es la siguiente. Mi marido ha recibido el borrador del año pasado, o sea, del anterior, no del pasado, del anterior, ya para la declaración de 2014, recibió, conforme él pertenecía a una asociación que él no pertenece. Esa asociación, de momento, no da ganancias. Entonces lo comentó con un amigo asesor fiscal, no te preocupes, tal, eso, si no tienen ganancia, tal, pero este año le ha vuelto a venir. Y como dice mi marido, si un día tiene ganancia, a mí me van a querer cargar como que yo también he tenido esa ganancia. Ha pasado 3 horas que ha faltado a su trabajo aquí en la delegación de Hacienda para tratar de enterarse dónde y cómo, y que me dé una queja, que en lugar de vueltas y vueltas 3 horas, y al final dando papeles para que rellene, pero el mismo papel en el epígrafe dice a entregar en la zona correspondiente, y él no sabe cuál es, o sea, va a ir otra vez y otra vez va a perder un tiempo de ventanilla en ventanilla, de papelito en papelito, y sobre todo, ¿es peligroso eso que aparezca en una entidad, una asociación que él no pertenece?
Bueno, efectivamente, si Hacienda tiene ese dato es porque un tercero pues le ha dado esa información fiscal a Hacienda y por tanto, si es errónea, hay que rectificarlo lo antes posible, puesto que Hacienda, en el caso de que tenga un día una ganancia, esa asociación, etcétera, pues obviamente se lo va a imputar a su marido. Por tanto, hay que rectificarlo. Es un error de la asociación, pues es ya la que tendrá que rectificar, porque Hacienda lo único que tiene es ese dato que ha recibido de la asociación. Si hemos tenido, un oyente nos pregunta y no quiere salir en antena, hemos tenido ayudas por el plan PIBE para comprar un coche, ¿eso hay que declararlo? Sí, hay que declararlo como ganancia de patrimonio, sí. Y dice este oyente que si es una exención del gobierno, ¿por qué hay que declararlo luego? ¿Qué tipo de ayuda es esa entonces? ¿Nos dan el dinero para luego tener que declararlo? Es la pregunta que les transmito directamente. Sí, es que hay, bueno, en fin, todo tributa, excepto que la norma diga lo contrario, ¿no? Y entonces, si no se ha establecido una exención para este tipo de ayudas, que bueno, la verdad es que podríamos a lo mejor disminuir un poco la ayuda y que no tributara, ¿no? Pues sería también algo más simple quizá, pero bueno, la realidad es esa. Entonces, en general, todo este tipo de ayudas que no esté específicamente en el artículo 7 de la norma exceptuado de gravamen, pues tributan. ¿Sabemos cuánto es esto? Más o menos. Si nos han dado 1.000 euros o 2.000 euros, bueno, en el plan PIBE. Es que eso va a la renta general, eso claro, va a sumar con los rendimientos del trabajo y rendimientos de actividades económicas y depende del importe que tengamos. Pues si tenemos una renta así como de 300.000 euros anuales, por ejemplo, pues en el año pasado pues va a tributar como poco al 52%. Ya. Pero vamos, no hay mucha gente que tengamos rentas de 300.000 euros. Soy muy pocos los elegidos, es verdad, muchos los llamados, pocos los elegidos, pero ¿y son 140.000 euros una cifra normal o 30.000, 50.000 euros? Sí, bueno, pues al marginal máximo. Hay que calcularlo, máximo, claro. Eso es. Seguimos recibiendo llamadas. Venga, nos vamos ahora a Segovia y saludamos a Antonio. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Mire, soy vigilante y por circunstancias el año pasado he sufrido varias subrogaciones de empresa, permaneciendo siempre en el mismo servicio. ¿Eso se considera como un pagador o varios pagadores? Bueno, lo que he entendido es que le han echado y le han vuelto a coger la misma empresa, ¿no? Pues eso parece que son dos pagadores, ¿no? En lugar de uno, pues tendrá dos pagadores. Le habrán retenido menos de lo que corresponda y ahora seguramente pues en la declaración le salga a pagar, ¿no? Porque el segundo pagador no ha tenido en cuenta, bueno, pues la renta de primer pagador, ¿no? Pero en principio yo creo que eso son dos pagadores. Y eso le haría estar en el límite de los 11.200 euros de los que hablaba Rubén anteriormente para la obligación de declarar. Seguimos recibiendo llamadas 12 y 22, 11 y 22 y nos escuchan desde Canarias, España, vuelta y vuelta. Hoy solucionando problemas con Hacienda. A ver, ¿qué duda tiene María que nos llama desde Alicante? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Mire, yo le quería preguntar dos cositas. Una, ¿para qué existen los módulos? Y otra sería, compré un piso en el 2013 aproximadamente en mayo. Pregunté por el recibo en el 2014, me dijeron que estaba a nombre del anterior dueño, que lo tendría que pagar él. Este año me han mandado la carta, he ido a solucionarlo y me dijeron que tardaría aproximadamente unos 2 meses en venirme el recibo para hacer la declaración de la renta. Si no me ha venido, ¿qué debo de hacer? Bueno, en esta segunda pregunta, si lo que siempre puede solicitar el recibo esté a nombre de quien esté, y usted, si es su vivienda habitual, pues lo único que tiene que hacer en la renta es poner la referencia catastral de este inmueble. Si estuviera alquilado, bueno, pues también exactamente igual. O sea que para la declaración de la renta no va a tener demasiado problema. Sí, la primera pregunta es que ¿para qué sirven los módulos? Bueno, esto es un sistema forfatario, digamos, que viene de mucho tiempo, ¿no? Que se emplea pues para determinados sectores, por ejemplo, para los bares, peluquerías, el sector agrícola. Es un sistema en el cual, bueno, pues el contribuyente no tiene que determinar cuáles son los ingresos que ha obtenido, los gastos para pagar Hacienda, sino que en función de una serie de módulos, pues por ejemplo un bar, en función del número de sillas que tenga, de la longitud de la barra, pues por unos coeficientes que todos los años se aprueba por Hacienda, pues le sale a usted la cantidad a pagar. Es decir, que independientemente de lo que usted gane, los ingresos, usted va a pagar en función del número de sillas que tenga, la longitud de la barra, etcétera. Por tanto, bueno, es un sistema que simplifica pues la gestión de esos contribuyentes de que tengan que determinar el beneficio empresarial. ¿Podemos afirmar que los españoles defraudamos menos Hacienda en los últimos años?
Pues no lo sé. Lo que sí sé es que las cifras de recaudación por represión del fraude fiscal que presenta Hacienda van creciendo todos los años. Concretamente el 2014 fueron espectaculares, creo que 12.000 millones de euros que fueron regularizados, ¿no? Una barbaridad. Qué bárbaro. Seguimos recibiendo llamadas. Josefina nos llama desde Ibi. Qué recuerdos tan bonitos del mes de diciembre cuando hicimos el programa en Ibi. Josefina, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias. Mire, una pregunta. Nosotros tuvimos el engaño de la CAN con las preferentes, porque para mí eso fue un engaño. Entonces, cuando entró el Sabadell, nos hizo comprar acciones porque si no ese dinero no lo veíamos de ninguna de las maneras. Como no somos accionistas ni somos gente que trafique en bolsa, pues en cuanto pudimos las vendimos. Eso fue el año pasado, a principios de año. Este año, claro, hay que declararlo en la declaración. Pero mi pregunta es, ¿por qué tengo que declarar una cosa por vender unas acciones que a mí me engañaron y que está mal visto en todas partes? Las preferentes. Bueno, en otras entidades bancarias hubo la opción de canjear, o el canje de hacer un arbitrio, ¿no? De decir, pues vamos a ver qué cantidad le corresponde, porque efectivamente pues hubo un error en la forma de que se ofertaron estas preferentes, y entonces pues se canjearon las preferentes de manera obligatoria por acciones, ¿no? Pues en muchas entidades bancarias. Claro, es un activo por otro activo. Usted tiene ahora unas acciones que en función de cómo vaya la bolsa, usted puede ganar o usted puede perder. Bien, pues en este caso usted tiene esas acciones y usted las vende y ha obtenido una ganancia patrimonial, pues tendrá que tributar por ellas al 20%, al 21%, al tipo que corresponda de la parte del ahorro, también pudiendo ser compensadas pues con otras pérdidas que usted haya podido tener en bolsa o por venta de algún otro activo como vivienda, ¿no? Bueno, son las reglas de juego de la declaración o del IRPF y por tanto, pues usted tiene que tributar por esa ganancia que haya obtenido a la venta de esas acciones. Sabemos que nuestro derecho administrativo es similar al derecho administrativo francés. Si hablamos de derecho comparado, nuestro sistema de declaración es el mismo que el alemán, por ejemplo, que el francés, que el italiano, que el griego, que el Reino Unido, más o menos es similar. Yo no conozco mucho el tema de gestión de otros países, pero bueno, sí que vemos a veces comparativas de tipos impositivos y tal, y bueno, sí, con estos países de que hablamos y los lo único que ha habido aquí es quizá unos tipos comparativamente más elevados, pues de 2012 ahora, con esto de la tarifa esta extraordinaria que, en fin, que nos han aplicado para ayudarnos a pasar la crisis, ¿no? Sí, sí. Más llamadas. Más llamadas. La de José recibimos ahora, que nos llama desde Bilbao. Buenos días. Buenos días. Pues mire, yo es lo siguiente. Como yo 3 más 2, cuando veo 3 números juntos ya me hago un lío. Este año me ha salido a pagar, y entonces es lo siguiente. Mire, yo soy un jubilado, entonces cobro 9.800 euros de pensión aproximadamente. De capital inmobiliario, de una herencia que me ha quedado ahí que no me da más que gastos, pero tengo que declarar 1.900 euros, cosa que se ha hecho la fachada y de por aquí y por allá, y vamos, esto se ha quedado 300, contento, de renta antigua, otro problema que tenemos en este país. Y luego de inmobiliario, menos mal que tengo unos ahorros, pues de 2.500 dado de intereses. Y yo digo, como todos los señores mayores y los jubilados que estamos por ahí, que qué susto nos estamos llevando, si me da a pagar 900, me da a pagar 98 euros, pero que estas cantidades puede vivir una persona en esta miseria. Esto yo no sé de qué. No sé, de verdad. Veo que con esto que tengo, con estos registros que tengo de los intereses y con este piso que no más que un problema, que es una herencia que tengo todavía de mis padres en renta antigua, me está costando dinero. Estoy subvencionando a otra persona, a otra familia que se echaba la cara dura y punto. Así que... Bueno, en definitiva, lo que ocurre es que no nos damos cuenta, quizá los que trabajamos y el sueldo es bajo, de que pagamos porque como nos hacen las retenciones, luego cuando declaramos pues normalmente o salimos más o menos lo comido por lo servido o nos sale a devolver algo, pero claro, en su caso, que tiene unos rendimientos de trabajo, por lo que veo, que probablemente no le estarán reteniendo absolutamente nada, cuando le añade algún rendimiento más, aunque en su caso, como nos dice, son modestos, pues
pues ya se pone en un punto en que vemos la crudeza del impuesto cuando se empieza a pagar impuestos, pues en el año, por ejemplo, 2014, a partir de, pues eso, de los 11.200 euros o algo así, ¿no? Y ese es su caso, aunque estamos en territorio foral, pero bueno, es más o menos igual que aquí. Una llamada más, la de Manuel, desde Alcobendas, Madrid. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Soy Marisol. Marisol, perdón. Me habían pasado mal la chuleta. Perdone, Marisol, perdone. No pasa absolutamente nada. Yo agradecidísima por estas consultas. Aunque sabemos que se llama Marisol Manuel, no pasa nada. por corregir el error, no pasa nada, Marisol. Bien, yo estoy percibiendo desde hace ya 15 años la pensión de viudedad. En ese tiempo estuve trabajando y lógicamente tenía 2 pagadores y la declaración de la renta era tremenda. Actualmente estoy jubilada, sigo percibiendo la pensión de viudedad, pero ahora ya he empezado a recibir la de mi propio rendimiento laboral. Yo he ido a Hacienda, he preguntado que si se iba a considerar ya que iba a ser un solo pagador. Me remitieron al INS y en el INS me dijeron que me lo tenían que decir en Hacienda. No me han aclarado nada y yo tengo una duda importantísima para mí para saber si efectivamente yo ya de aquí al resto de mis días voy a tener una declaración de la renta altísima al considerarse 2 pagadores o ya no. Bueno, en realidad lo que usted va a pagar va a ser igual que si fuera un pagador. Lo que aquí está ocurriendo es que si no hace nada al respecto, pues va a tener una retención menor y por lo tanto cuando va a declarar en estas fechas, pues le va a salir a pagar. Pero, en fin, en definitiva, la suma de lo retenido más lo que pague después, eso va a ser exactamente igual. Ahora, si lo que quiere es no llevarse un susto cuando tiene que hacer la declaración, pues tiene que ir a hablar con los pagadores y que, bueno, hay un procedimiento especial en el caso de las jubilaciones, pero luego siempre puede decirle a un pagador que le retenga, o a los dos, vamos, que le retenga más de lo que le corresponde y entonces estará evitando el susto. Es un efecto financiero que se produce, ¿no? Yo también siempre digo, bueno, prefiero ganar casi más mes a mes, que me retengan menos y luego dentro de 1 año y medio, cuando presente la declaración, pues pagar aquello, ¿no?, que no me han retenido, ¿no? Que la gente así no lo ve, ¿no? Pero yo prefiero también eso, ¿no? Muy bien, Elisa nos llama desde Madrid. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, Elisa. Bueno, será Felisa. Felisa, pues estamos hoy bien. Aún así, sabemos que se llama Felisa Elisa, o sea que no pasa. Elisa, hola. mucho gusto en saludarles. Hola, Elisa. Les oigo muchos días. Y vamos bien, ¿verdad? Felisa. No, pero sabemos que usted es Felisa Elisa y lo tenemos clarísimo. Pero si usted quiere que hablemos Felisa, pues Felisa. Felisa, cuéntenos. Pues mire usted, yo tengo un problema. Resulta que mi madre murió en el año 61 y unas tierras que tenía en el pueblo se las vendió a mi tío. Y resulta que mi tío, por el problema que fuera, 2 de las tierras no las... Porque entonces sabe usted que rellenaban un papel y ya con eso lo hacían. ¿Me oye? Sí. Y resulta que 2 tierras de mi madre no las puso a su nombre. Y claro, después de morir mi tío y luego uno de mis primos, porque tenía 2 hijos, pues al vender las 2 tierras de mi madre, he tenido yo que hacer una escritura, como que eran mías, bueno, mía y de mis hermanos, que tengo 3 hermanos, para poderla vender. Y las he vendido y resulta que, claro, como esas tierras en su día se supone que eran de mi tío, pues el dinero, claro, lo ha cobrado mi primo. Entonces yo quiero saber si yo ahora tengo que declarar a Hacienda la venta de esas tierras o no. Hombre, aquí el problema con el que nos encontramos es que la formalidad jurídica no se corresponde con la realidad económica de la operación. Entonces, bueno, desde mi punto de vista... modesto punto de vista, esto no se ha hecho muy bien, creo yo. Entonces sí tiene un problema, efectivamente. En todos los sitios figuran esas tierras como suyas, la venta efectivamente está hecha a su nombre y en principio, salvo que se demuestre lo contrario, tendría que tributar por ello, pero claro, porque esto se ha documentado en unas escrituras y probablemente se habrá registrado a los nombres equivocados.
Claro, ha jugado ahí la bonomía o la bondad o un poco la confianza en la familia. Tendrían que haber hecho probablemente un expediente de dominio a favor del verdadero propietario y una vez que la titularidad se hubiera puesto formalmente a su nombre, entonces era cuando tendría que haber transmitido el primo suyo, las tierras. Pero para hacer esto el dominio hay que ir al notario, tenemos que hacer siempre complicaciones administrativas que tardan. Por supuesto. Y que luego también hay que pagar, que no mucho en este caso. De todas formas, bueno, habría que ver si a lo mejor la plusvalía no es importante, esto si es de tan antigua hay unos coeficientes de abatimiento que decimos nosotros que reducen mucho la plusvalía a la hora de tributar, en fin, bueno, que a lo mejor luego la cosa no es tan grave. 2 últimas llamadas, estamos en Tenerife, a ver si acertamos ahora. A ver si decimos bien el nombre de Moisés, buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Hemos acertado, Moisés? ¿Hemos acertado? Sí, han acertado. De milagro. Aunque sabemos que se llama Moisés Fernando. Cuéntenos, Moisés. Mire, mi padrastro es ex empleado de banca, cobra una pensión máxima de 2.500 euros más una plan de pensión de 1.600 euros mensuales. Y la consulta es que él está en un centro de mayores donde se pagan 1.800 euros mensuales. Entonces, ¿cómo tributa los centros de mayores, tercera edad y demás? Bueno, en principio esas 2 cantidades pues tiene que tributar en los rendimientos el de trabajo. Y luego sí que es cierto que hay unos mínimos personales y unos mínimos familiares, que son unas cuantías absolutas que hacen que rebaje la factura fiscal del IRPF, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues por nacimiento de hijos, por tener más de 65 años, o por ejemplo por tener pues una discapacidad, o incluso por estar en centros de día. Y entonces es una cuantía que se va incrementando. La primera son 5.550 euros. Si tengo más de 65 años se incrementa más, y si tengo que estar en centros de día, en una residencia, pues la cuantía se incrementa, no me acuerdo ahora exactamente, pero a lo mejor en 1.000 euros más. Por tanto, efectivamente, su padrastro va a reducir la factura fiscal porque está en un centro de día, entonces, bueno, le saldrá mejor. ¿Alguna pregunta más por parte del estudio? Luisma, Mara. Sí, ¿cuánto se recauda en toda España? ¿Se sabe por este impuesto? Sí, pues el año 2014 batimos el récord, y fueron, creo que recordar, 72.662 millones, que es una barbaridad. ¿Tuvo que ver algo es el impuesto número 1 de nuestro sistema tributario, a bastante distancia del siguiente. ¿Siempre ha sido así? Que es el IVA. Sí, siempre ha sido así. Hemos tenido, hemos batido en 2014 el récord de 2007, que fue el último año precrisis. Ha habido un bajón, ha habido muchísimas medidas de subidas de impuestos para intentar mantener de alguna manera la recaudación, y por fin en 2014, con esta tarifa extraordinaria que hablábamos antes, pues se ha llegado, y una cierta reactivación económica, se ha llegado a superar por muy poquito la recaudación de 2007. Pues saben que ha sido un placer las 2 veces que han estado en este programa, Luis del Amo y Rubén Jimeno, secretario técnico del Registro de Economistas y director del servicio de la REAF. ¿Ustedes tienen alguna página web por si algún oyente quiere entrar en su página, quiere hacer alguna consulta, nos la puede ofrecer? Sí, nuestra página es www.reaf.es. Ahí, pues tienen mucha información y pueden hacer consultas. ¿Te ha tocado apagar o devolver, Rubén? Un poquito a pagar. Vale. ¿Y tú, Luis? No sabemos todavía nada, ¿no? ¿O te has devuelto como a mí Hacienda sin hacerla? Yo no quiero saber nada. Yo la mía siempre la hago la última. La hago a toda la familia y tal, y la mía la dejo para el final. Bueno, una pregunta. Cuando se hace la declaración de la renta y tardas... Yo conozco gente que le han tardado hasta el mes de enero. ¿Eso quiere decir, es un síntoma de que te están investigando o revisando, por así decirlo, siempre? Puede ser, sí, es un síntoma de que hay alguna discrepancia a lo mejor entre los datos que figuran y los que le figuran a la administración y los que se han declarado, y entonces, se está intentando aclarar esa... Y si te pagan a partir de enero, o sea, todo lo que sea después de 31 de diciembre, pues te pagan interés de demora, que a un 5%, pues no hay ninguna entidad bancaria, ¿no?, que por un depósito te den un 5%. Con lo cual tampoco hay que quejarse mucho por ese tema. Luis del Amo, Rubén Jimeno, hasta la próxima, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Ha sido un placer. 12:38, 11:38 si nos escuchan desde Canarias. La tierra ha vuelto a temblar. Ha sido horrible la sensación de movimiento de tierra. Ayúdales a recuperar la esperanza. La naturaleza no perdona nunca, y allí no ha perdonado. En rtv.es tienes todo.